Muy bien, vamos a ir entonces a la lectura de la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Es para ellos, para nosotros, para quiénes? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrán sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien, tome asiento por favor. Muy bien. La verdad, amados hermanos, es que hemos estado hablando acerca de la voluntad del Señor en la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y este es el mensaje número 29. Y comenzamos a hablar acerca de la trascendencia y la importancia de hacer la voluntad del Señor. Pero no se puede hacer la voluntad del Señor si no se conoce la voluntad del Señor. Y no se puede hacer bien la voluntad de Dios si se conoce mal o si se interpreta mal. Ahora, parte de esto es importante. ¿Por qué? Porque siempre el mundo hará una oferta para cambiar nuestra voluntad. El mundo, cuando usted decida hacer la voluntad del Señor, el mundo le hará una buena oferta. Cuando usted decida hacer la voluntad de Dios, el mundo le presentará algo que usted necesita para que usted vaya en contra de lo que Dios espera y quiere que usted haga. Entonces muchas veces nosotros terminamos cediendo a la oferta del mundo y entonces retrocedemos a hacer lo que Dios espera de nosotros. La voluntad del Señor es una oportunidad para el hombre. No es algo que necesariamente el hombre quiera hacer. Es más, muchas veces va en contra de lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios se establece, pero cuando el hombre decide hacerla, entonces siente el respaldo del Señor. Y muchas personas, cuando deciden hacer la voluntad de Dios, empiezan a vivir una vida no necesariamente fácil, pero sí de respaldo y sí de honrar y agradar al Señor. Nosotros a veces confundimos algunos conceptos y pensamos que hacer la voluntad del Señor primero hará que la vida sea fácil, y no es así. De hecho, muchas veces hacer la voluntad de Dios hará que lloremos, que suframos. Nuestro Señor en el Getsemaní estaba tratando, hay un tema entre la voluntad de Él, lo que Él quería, el miedo que tenía, lo que le pasaba en su corazón, y la copa del Padre delante de Él. Y estaba allí exponiendo lo que Él sentía y también diciéndole: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero estaba en ese proceso. Entonces, hacer la voluntad del Señor no es necesariamente algo sencillo. Es algo que viene a confrontar, es algo que viene a tratar nuestro corazón. Es que la voluntad del Señor es que perdonemos, pero eso nos cuesta hacerlo. Y nos cuesta porque también eso está chocando con el molde donde estamos siendo metidos, que es Cristo. Estamos siendo formados a la imagen del Señor. Pero hay cosas que vienen todavía, esas son las cosas que el Señor tiene que todavía meter en el molde, que están fuera del molde. Entonces, hacer la voluntad de Dios no es nada sencillo, pero es lo más seguro. Conocer que la voluntad de Dios es buena, aunque a veces es un poquito difícil, pero en la medida que nos vamos acercando a Cristo, a usted le trae entendimiento, le trae complacencia hacer la voluntad. Por eso el Señor se presenta delante de Juan y le dice: es necesario
que cumplamos con toda justicia. Así que esto es lo que debemos hacer. No vamos a ver si tú eres más o menos que yo. Juan decía, ¿cómo yo voy a bautizarte si tú eres antes que yo? Yo no soy digno de desatar el calzado la correa de tu calzado. Yo no soy digno. Pero esto se trata de hacer lo que está establecido. Y estoy aquí en el Jordán para que cumplamos con la voluntad del Padre. Y esas cosas lucharán con la mente, porque justamente cuando uno lee lo que es la voluntad del Señor y vemos no solamente, y ya hemos explicado lo que es la voluntad de Dios y hemos trabajado en eso, pero no es solamente el hecho de que hay cosas que entendemos, hay otras cosas que no, y hay cosas que son difíciles de hacer. Y cuando el Señor presenta a los dos hijos, aquel hijo que el padre le dice, hijo, acompáñeme al campo, y él le dice, claro papá, yo voy contigo, pero no fue. Y de pronto el padre le dice a otro hijo, vaya conmigo al campo, y el niño dice, no quiero ir. Pero dice que luego arrepentido fue. El Señor hace la pregunta, ¿quién hizo la voluntad de su padre? Y fue aquel que, aunque no quería, porque expresó lo que no quería, no engañó a su padre, no le dijo, no dijo algo para hacer sentir bien a su padre, sino que expresó lo que él en realidad quería, no ir. Pero luego algo pasó en el corazón de ese muchacho que le trajo arrepentimiento y terminó yendo a trabajar con su padre a pesar de que no quería hacerlo. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Esa obra del arrepentimiento es una obra que solamente el Espíritu Santo puede llevar a vivir. Nadie se puede arrepentir por la explicación. Nos arrepentimos por convicción, no por una explicación. Yo le puedo decir a usted, mire, la verdad es que si usted peca, esta es la consecuencia. Y la gente, hermanos, si usted le pregunta incluso a alguien a la calle, le puede hablar del infierno, le puede hablar de mil cosas, pero la gente, aún conociendo, la explicación no genera transformación porque no opera en convicción. Por eso es una obra del Espíritu Santo, que la Biblia dice que el Espíritu Santo convence a las personas, al mundo, de pecado, de juicio, de justicia. Y esa obra del Espíritu Santo te permite ver aquellas cosas que sin la obra del Espíritu Santo no ves. No podemos ver, porque nosotros, hasta que somos confrontados con la obra del Espíritu Santo, vemos los errores que tenemos. Sin eso parece que todo está bien y parece que somos los mejores. Es más, usamos frases diciendo, pero si yo no soy tan malo, yo no le hago mal a nadie. No se trata si es bueno o si no le hace mal a alguien. Se trata si está en el molde. Si nos parecemos al Señor y si el Señor se complace de nosotros. Porque no se trata si yo soy bueno o malo. Cuando nosotros nos paramos delante de la santidad de Dios, nadie queda parado como un hombre bueno, sino que nos falta todavía para llegar a la estatura de Cristo. Y entonces, cuando la santidad del Señor, la presencia de Dios, la obra del Espíritu Santo evidencia el verdadero estado del hombre. Y cuando la presencia de Dios está, tú te sientes completamente lejos del molde, te sientes menos, te sientes que estás lejos. Por eso lo que provoca eso es que puedas ver la obra del Espíritu Santo. No es solamente la que nos hace llorar, levantar las manos, sino la que genera arrepentimiento. Esa obra del Espíritu Santo te permite ver la verdadera condición en la que nos encontramos, y bajo esa condición te vas camino al arrepentimiento, y se evidencia el arrepentimiento. La evidencia del arrepentimiento es la transformación, no la explicación. Alguien podría explicar o alguien podría manifestar su transformación, y es allí donde estamos parados, donde el Espíritu Santo genera algo en el corazón del hombre. Y todo esto, ¿para qué? Para que podamos hacer la voluntad del Señor. Porque no podemos hacer la voluntad de Dios operando en los deseos de la carne. No se puede. Los deseos de la carne van en contra de la voluntad del Señor. Manifiestan cuánto nos falta de Cristo y que estamos tan lejos del molde. Por eso, cuando uno evidencia los frutos del Espíritu, cosas que no se acaban, amados, cosas que no, míreme por favor, no está meditando, ¿verdad? Cosas que no se acaban. La paciencia no se acaba. Usted no le puede decir a su hijo, me vas a agotar la paciencia, porque no se acaba. Porque todo lo del reino es constante, es permanente.
No se acaba. Usted puede, hermanos, perdonar 20 veces, sí. Puede perdonar 70 veces 7, sí. Porque usted, bajo la unción del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le da no se termina. Por eso el gozo no se termina cuando viene el problema. Por eso el gozo no se termina cuando enfrenta una situación. El gozo no lo pueden sacar de su vida con las cosas que vive, con las cosas que le dicen o con las cosas que la gente hace. El gozo no se va de mi vida, porque el gozo es una obra del Espíritu Santo. La paz es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que lo mantiene en un estado de paz. Por eso no le decimos a la gente: ay, que el Señor te dé paz en este proceso. No, porque vivimos en un estado de paz. No es que sintamos paz, es que vivimos en la paz otorgada por Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y son la obra del Espíritu Santo. Entonces todo ese fruto es la evidencia. Si no se evidencia, hermano, uno debe preocuparse. No es que, si no, levánteme, algunos me levantaron la ceja. Si no se ve es porque quizás no se tiene, porque son evidentes. ¿Qué debo hacer, pastor? La voluntad del Señor. La voluntad te llevará a todos los caminos donde el Señor te quiere conducir, para poder que tengas lo que Él mismo ha prometido. Pero no se puede tener lo que Él prometió sin hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Diga amén, diga gloria a Dios, diga: ay, esto me está doliendo, pastor. Entonces, la voluntad de Dios es la naturaleza de Dios expresada en toda su palabra, en la Escritura. No trate de buscar la voluntad de Dios fuera de la Escritura. Aquí está establecida. Aquí está la palabra. Aquí están los carriles por donde debemos andar. Ahora, entendamos esto también. En uno de los momentos, y quiero afirmar esto, entendamos que la oración no está hecha para cambiar la voluntad de Dios, sino para calibrarme a mí para hacer la voluntad de Dios. Y el Señor me permite, a través de la oración, también entender su voluntad, pero nunca cambiarla. La voluntad no se cambia ni por oración ni por ayuno. Voy a orar 40 horas y ayunaré 21 días para que no. Eso lo que hará es simplemente calibrarnos para hacer su voluntad, no para que la hagan a nuestra. Dígame, por favor, ayúdeme. Entonces, cuando hablamos de este pasaje, vamos a ver a este hombre. El Señor está hablando, dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente que el Señor pone sobre toda su casa? El tema es una persona prudente, una persona sensata que juzga correctamente, que es maduro en sus actos y decisiones, una persona que actúa con sensatez. El tema es que la Biblia dice que este siervo fue puesto sobre todas las cosas de su Señor. Y dice que lo puso a causa de su fidelidad, a causa de su prudencia, a causa de características. Pero entendamos fidelidad. La fidelidad del hombre es subjetiva y cambia a veces, y cada vez que nosotros vemos la fidelidad del hombre, no es una cosa absoluta y total. Por eso la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. A veces somos fieles hasta la primera tentación, y es más, le decimos en el altar: mira, te voy hasta que te muera. Y finalmente usted sabe la historia, ¿verdad? Porque esa fidelidad, aunque uno la promete, la dice, intentan convencer, paga un dinero para hacer un tremendo matrimonio, y finalmente termina frente a la primera oferta cediendo, porque el hombre tiene una fidelidad que es subjetiva. Mire lo que sucede con este hombre. Era un hombre fiel, un hombre sensato, y lo pusieron sobre mucho. Y todo lo que, y esto es lo que hablábamos hace días atrás, que de pronto lo que recibimos debería acercarnos al Señor, no alejarnos de Él. Que todo lo que hemos recibido del Señor, qué cosas, hermanos, ¿cómo me voy a alejar del Señor? Por lo que Él me ha dado. Pero el hombre es así, somos así. Pero qué tristeza es que uno termine alejado del Señor por lo que el Señor mismo le ha dado. Qué tristeza. Pero es la verdad. Y muchas personas, con aquellas cosas que tienen, terminan soltando cosas eternas por cosas temporales. Y ahora que Él está encargado de todo, empieza a mirar y dice: uy,
Yo soy el encargado de todo, soy el jefe en este lugar y puedo hacer, y de pronto comete errores producto de la posición que le fue dada, y por eso el corazón debe ser transformado y debemos estar tan conectados al corazón del Señor, porque nos equivocamos, y cuando nos equivocamos y hacemos nuestra voluntad, dañamos a la gente que está cerca de nosotros, herimos a las personas, dañamos el corazón del Señor. Míreme por favor, para el Señor ninguna de las cosas que hacemos es una sorpresa, pero sí es una tristeza. Muchas de las cosas que hacemos no son sorpresa, ninguna de las cosas son sorpresa para el Señor, pero sí le generan tristeza. Claro que sí. Claro que sí. Usted sabe, incluso con nuestros hijos naturales, hay cosas que de pronto uno sabe que van a pasar y le generan tristeza. No son sorpresa. La gente falla, no es sorpresa, pero sí genera una tristeza profunda en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros mismos sabemos, principio número 1, decimos la gente falla, la gente va a fallar? Eso no es una sorpresa que la gente falle, pero genera tanta tristeza en el corazón cuando alguien falla, o cuando nosotros le fallamos a alguien también. Entonces este hombre, a causa del lugar que tenía una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso sobre todas las cosas. Y no solamente eso, míreme por favor, no solamente lo puso sobre todas las cosas a causa de las características que él tenía, sino que también el Señor le hizo conocer su voluntad. Por eso la Biblia dice que él, conociendo su voluntad. Y el tema es que el Señor también nos ha manifestado su voluntad. El Señor nos ha manifestado su voluntad. La voluntad del Señor es manifiesta a la vida del hombre. Es manifiesta por la palabra de Dios. Es manifiesta por el escrito del Espíritu Santo en el corazón del hombre. De modo que no tienen excusa, dice Romanos. La voluntad de Dios se manifiesta. Es más, una persona que nunca haya asistido a una iglesia todavía podría sentir remordimiento dentro de sí al hacer algo malo, porque algo en su interior le dice que algo está mal, aún sin haber leído la Escritura. Por eso se fueron ejerciendo leyes. Aún en las tribus más lejanas hay ciertas cosas de conducta, por la conciencia, por el pacto, por la palabra, por el Espíritu. Dios ha manifestado su voluntad. Ahora, una cosa es que el Señor la manifiesta, otra cosa es que a mí me importe lo que el Señor quiera. El Señor había hecho conocer su voluntad a este hombre y lo depositó en un lugar de honor, de alto honor y privilegio. Pero este hombre, la Biblia dice, dijo en su corazón, dijo para sí: mi Señor tarda en venir. Y el problema es que a veces el consejo más complicado no viene de afuera, sino viene de adentro. A veces el peor consejero no es un amigo que no conoce al Señor, sino el propio corazón equivocado del hombre, donde se gesta todo lo malo, a veces las cosas equivocadas. Ahí está. Por eso lo que debo cuidar es lo que pienso. Y míreme, lo que pienso debe estar alineado a la palabra y sometido a la palabra. Porque muchas veces vamos a pensar cosas, van a volar por pensamientos por mi cabeza, ideas. Pero es allí donde yo tengo que maduramente no dar lugar a los pensamientos que estén alejados de lo que Dios ha establecido en su palabra. De pronto usted dice: este hizo algo malo, no lo voy a tomar más en cuenta, nunca más le vuelvo a hablar. Son pensamientos, pero la palabra te dice: lo tienes que amar, lo tienes que soportar, lo tienes que aceptar, lo tienes que ayudar, lo tienes que perdonar, lo tienes que recibir. Es porque justamente los pensamientos del hombre alejado de la palabra hacen eso, hacen su trabajo. Pero yo debo someter mis pensamientos a la palabra de Dios. Y cuando lo haces, cumple la voluntad de Dios. Y eso a veces genera cierto dolor, cierta aflicción en nuestro corazón. Lógico, claro que sí. Por supuesto.
Pero en la medida que vamos ejercitándonos y en la medida que el Espíritu Santo va llenando nuestro corazón, es mucho más sencillo conocer y hacer la voluntad del Señor. Porque finalmente lo que usted quiere es complacer a su Señor. Diga amén, diga gloria a Dios. Entonces, déjeme avanzar con esto. Esto tampoco es muy fuerte para ustedes. Esto debe ser para la próxima, porque si no, santo, no, eso tampoco. A veces el corazón del hombre manifiesta todo lo que hay en él cuando recibe todo lo que Dios le podía dar. Y sabe, le digo una cosa: cuando nosotros hacemos cosas equivocadas con lo que hemos recibido, nos privamos de recibir mucho más. Cuando usted con lo poco que ha recibido cambia tanto su corazón, ¿sabe lo que usted hace? Cierra la llave. Usted cierra la llave cuando usted con lo poco se empieza a alejar del Señor, empieza a alejarse del servicio del Señor, empieza a alejarse de la voluntad del Señor, empieza a alejarse de congregarse, empieza a alejarse de buscar con lo poco. Porque ahora tiene un televisor grande, tiene un play, tiene un auto, tiene cosas, tiene más. Entonces, y usted piensa y se comienza a alejar. ¿Sabe? Cada vez que usted da un paso atrás, la llave se cierra. Y usted da un paso más atrás, la llave se sigue cerrando. Y usted sigue dando pasos atrás, y en la medida que se va alejando de hacer la voluntad de Dios, producto de las cosas que tiene o ha recibido, entonces usted termina cerrando la llave. Pero cuando usted reciba esto, por favor, cuando usted recibe, se le abrió una puerta en un trabajo, el Señor lo honró con un auto, una casa, un televisor hermoso, algo, un hijo, una familia, y usted todo lo que ha recibido de parte de Dios, dice: Señor, gracias, usted me ha dado un autito, yo quiero honrar con este auto. Ahora con este auto iré más veces a la congregación, con este auto ayudaré a otras personas, le honro. El Señor, la llave está abierta. Si usted de pronto llegó a un lugar de trabajo, le abrieron la puerta y estaba aquí, pero ahora está acá, le abrieron la puerta. El Señor le abrió la puerta, porque el Señor abre puertas, y el Señor le abrió esa puerta. Y ahora en este lugar, este es lo primero que voy a hacer: voy a honrar a mi Señor. Y nunca ese trabajo me va a alejar del Señor, nunca esta empresa me va a alejar del Señor, nunca lo que yo haga me voy a desconectar del servicio a Dios, no lo voy a hacer. La llave está abierta. Es más, cada vez la llave se abre más, cada vez usted recibe más, porque usted no se aleja por lo que recibe, usted se acerca por lo que recibe. Vamos. Usted se acerca por las cosas que recibe, no se aleja. Y por eso hay personas que tienen más, y que Dios les da más, y que Dios les da más, y que no importa lo que el Señor les sigue sumando, porque eso no hace que la gente se aleje. Eso todavía, entre Dios más me da, más me acerco. A Él me dio un hijo, me dio una casa, me dio un auto, me usó el Señor para predicar, me abrió la puerta al corazón de alguien, me honró para recibir a alguien en la puerta, me honró para mover un cable, me honró para limpiar el piso. Y cada vez que el Señor me da más honra, más cerca estoy del Señor, más gracia le doy a Él. Más abajo estoy humillado, cada vez estoy más abajo, pero Él, hermano, comienza a levantarte, porque Dios comienza a levantar aquello. Dios comienza, la Biblia dice: al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla delante de Dios, Dios lo exalta aún delante de la gente, porque el Señor no tiene problema con eso. El Señor le dice a Abraham: yo engrandeceré tu nombre. No eres tú que pongas tus carteles con tu nombre en el mundo. Yo me encargaré de engrandecer tu nombre, y serás bendición. Yo haré que tu vida sea de bendición para las familias, y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Yo no sé si hay alguien acá que reciba la palabra. Por eso, qué error tan grande cometemos, que cuando el Señor nos comienza a dar algo, nos pone en un lugar, nos comenzamos a alejar, y entre más te aleja la llave, más se cierra. Y en un momento no solamente terminas con la llave cerrada, con el negocio quebrado, con la familia quebrada, sino que terminas lejos del Señor y te sientes seco, lo perdiste todo. Hermano, la Biblia dice que ese hombre que al inicio fue fiel, terminó con los infieles.
No era el lugar que Dios le dio. Dios lo puso en un lugar de honra, pero su corazón le jugó a una mala pasada, a tal punto que un hombre que era prudente, que era fiel, terminó siendo infiel a causa de lo que recibió. Y en la historia de tanta gente, la pregunta es: ¿dónde estaría usted si en algún momento hubiese generado mayor fidelidad al Señor? No digo que no lo ha hecho, pero más aún. Por eso la prueba de nuestro corazón a veces está en la abundancia, en las cosas que el Señor nos da, en la medida que nosotros mantengamos un corazón humillado delante de Dios, reconociendo y dependiendo de Él. Usted no puede hacerse dependiente de la gente, de lo que recibe, de lo que tiene. Sea dependiente del Señor. Independientemente de lo que tenga, dependa de Dios. Y que esta palabra le comienza a dar luz de cómo nosotros nos tenemos en nuestro corazón. Debe ser cuidado. Las cosas vienen, míreme, las cosas vienen y van. A veces tenemos, a veces no tenemos. Hemos vivido eso, Ejercito, ¿verdad, maestra José? Todos, hermanos. Hay cosas que a veces uno no tiene, a veces uno dice: no tengo nada, pero soy fiel al Señor. Si no tengo, yo quiero hacer su voluntad, porque no condiciono al Señor esperando que Él me dé para yo hacer algo. Es más, míreme, hablamos hace un tiempo atrás, me parece, acerca de que la gente hace promesa. Miren, nunca una promesa de un hombre moverá la voluntad de Dios. Nunca. No, es que yo le hice una promesa al Señor, que si me sana, entonces yo le serviré. Y el Señor me sanó. No, mi hermano, no. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios no se mueve por las promesas que le hacemos. Ninguna promesa del hombre puede mover la mano del Señor. Nunca. Primero porque nosotros, si usted recuerda todas las promesas que usted le ha hecho, usted se va a dar cuenta que ni la mitad ha cumplido. Yo por lo menos no. No sé si usted le ha cumplido todas. No, ¿verdad? Pero el Señor igual les abrió la mano. El Señor no se lo concedió porque el Señor sabía que usted iba a cumplir. El Señor se lo dio porque estaba en su voluntad y en su fidelidad expresar su amor en un momento de su vida. Porque cuando usted estuvo lejos, yo, hermanos, yo mismo le he dicho al Señor, hace días atrás me recordé, el Espíritu Santo me trajo a la memoria un momento que estuve muy, muy angustiado, y le dije: Señor, estaba llorando en la presencia de Dios. Le dije: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame y dame una oportunidad, ayúdame. Y si tú lo haces, Señor, le dije, yo te voy a servir. Es más, me voy a leer no un capítulo, 20 capítulos diarios, Señor, de la Biblia. Mire, y voy a orar y voy a ayunar y nunca dejaré de ayunar. De la semana voy a ayunar un día. Y es más, le voy a predicar a cuanta gente encuentre tu palabra, a todos, Señor, a todos. Y yo llorando. El Señor lo hizo y yo no lo hice. Cuando el Señor lo hizo, yo le agradecí. Y hoy me doy cuenta que Dios no lo hizo por la promesa que yo le hice, porque Él sabía que yo no le iba a cumplir. Pero Él lo hizo para que se cumpliera su palabra. Que que aunque el hombre es infiel, Él permanece fiel. Que aunque el hombre es infiel, es para manifestar su palabra. No es para cumplir mi palabra, es para que uno pueda ver. ¿Sabe yo lo que yo hice el otro día? Sentí tanta gratitud al Señor
No el deseo de decirle, ay Señor, no te cumplí, ahora te cumplo lo que te prometí. No, sino que mirar y dije, Señor, usted no lo hizo por lo que yo le dije. Usted lo hizo para expresar su fidelidad, sabiendo que yo no lo iba a hacer. Eso es fidelidad, y eso es la expresión de la voluntad de Dios y de su naturaleza. Por eso no hay ninguna promesa de un hombre que pueda cambiar la voluntad de Dios, sino que nosotros solamente conocemos al Dios maravilloso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad, que expresa su amor para con nosotros. Aleluya. Por eso en los momentos difíciles, mire, no hay ninguna persona que en un momento terrible de su vida no le haga una promesa al Señor. Todos. Y si alguien está en el hospital, está haciéndole 20,000 promesas. Usted sabe que eso es así, ¿verdad? Y si está en una crisis, usted le va a prometer mucho más. Pero Dios no actúa por la promesa del hombre, sabiendo que el hombre mismo es incapaz de cumplir lo que promete, sino que Dios expresa su fidelidad, su amor, su misericordia, su poder. Y eso es parte de su voluntad, la expresión de toda su naturaleza, para que el hombre pueda experimentar lo que es la fidelidad. Y eso, ¿sabe lo que hace? Que uno termine diciendo, Señor, te pasaste. ¿Cómo tan bueno? ¿Cómo usted puede ser tan bueno? ¿Y cómo me pudo haber elegido a mí, que yo soy tan malo? Entonces quedan en evidencias todas nuestras grietas y toda su perfección, todos nuestros errores y todas sus virtudes, toda nuestra infidelidad y toda su fidelidad, toda nuestra desgracia y toda su gracia, toda nuestra debilidad y todo su amor. Hermanos, estamos casi cerrando. ¿Están acá todavía? No sé si eso tampoco es, no, santo Dios. ¿Puede recibir esto? Entonces, mis amados, entre que la llave se permanezca más abierta, más acérquese. No va a perder. Usted va a ver que cada vez que se acerca al Señor, por lo que el Señor le otorga, y esto es no por lo que el Señor cierra o abre, usted manténgase allí, firme, constante, permanente, dándole gracias al Señor en todo. Mire lo que, déjeme cerrar, voy en el punto 5 de varios otros que tengo, que son 15, pero déjeme cerrarlo acá por causa del tiempo y todo lo demás. Mire lo que sucede, aunque eso también, santos. Y esto, lo que sucede es esto. Mire lo que dice él. Ayer le hacía una pregunta a los hermanos mientras estábamos acá. Mire lo que él dice en su corazón. Mire lo que él piensa y cómo nos equivocamos cuando no somos entendidos en los tiempos. Él dice lo siguiente. Él dice, mi Señor tarda en venir. Y cuando el hombre se desalinea del tiempo de Dios y no conoce las temporadas ni los tiempos, toma malas decisiones. Cada vez que nosotros nos descalibramos, porque el corazón empieza a ser desajustado, y este hombre dijo, mi Señor tarda en venir, esto es lo que yo voy a hacer. Y lo que él hizo tiene directa relación con lo que en el corazón había y el pensamiento gobernante. Hay tiempo. Como hay tiempo, entonces todo lo que yo haga ahora lo podré resolver luego. Todo lo que golpee ahora será sanado. Toda mi borrachera pasará, pero hay tiempo. Y es porque cuando un corazón se desconecta del Señor, también los tiempos son trastocados. Y cuando una persona se alinea al Señor, lo primero que hace es que su corazón está alineado a los tiempos del Señor. Y una de las cosas que la iglesia debe comenzar a trabajar es operar en el entendimiento del tiempo y de lo que debe hacer en ese tiempo.
no es solamente el conocer el tiempo que vivo, sino qué debo hacer en él. O sea, sé que este es el tiempo, ahora ya sé que es el tiempo, la pregunta es qué debo hacer. Entonces uno comienza a operar en eso. Como este hombre dijo, mi Señor tarda en volver, voy a comenzar a golpear, voy a comenzar a emborracharme porque tengo tiempo. El problema es que como él se desajustó del corazón y de la voluntad, se alejó. Entonces yo ayer le hacía una pregunta antes de venir a una persona, conversando en la mañana con una persona. Yo le hacía esta pregunta que ayer la toqué mientras estábamos en adoración. Yo le dije a esa persona, si usted supiera que su Señor, que nuestro Señor viene mañana o viene esta noche, ¿qué haríamos hoy? Y esa fue la pregunta. Y anoche esa pregunta me daba vuelta, y ayer esa pregunta me daba vuelta, y se la hice a los hermanos. Y yo le dije a los hermanos, y a usted también le hago la pregunta: si su Señor viniera esta noche, y usted supiera, tuviera certeza, tuviera claridad, la pregunta es: ¿qué haría hoy? ¿Qué haría ahora? ¿Cómo cantaría? ¿Cómo adoraría? ¿Qué haría? ¿Qué le diría al Señor? El tema es que cuando nosotros tenemos una mente desalineada de los tiempos, vivimos pensando que queda mucho. El apóstol Pedro nos llama a reflexionar y dice: no tengan por tardanza la venida del Señor, no la tengan por tardanza. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla sobre este asunto, dice que debemos nosotros andar no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. Entonces aproveche el tiempo, ocúpelo bien. Anoche yo le decía a los hermanos que si yo supiera que mañana viene el Señor, ¿qué le diría hoy? Pudo haberlo hecho mejor y pudo haber dado más. Yo pudo haber dado más y pudo haberlo hecho mejor. Y eso anoche me volvía a pegar en mi corazón. Y esta mañana me volvía el Señor a tocar en esta área. Y yo creo que pudo haber hecho más y pudo haberlo hecho mejor. Y tal vez usted piensa lo mismo. Buena noticia. Puede ser, mis amados hermanos, mírenme. Hoy día andaba en el hospital antes de venir acá. Y mientras entraba a la posta central, había una familia llorando. Habían matado a su hijo. Recién estaba dando la noticia diciéndole: lo mataron. Y estaban ahí todos desesperados. Yo pasé por otro lado, otra persona, todo un lío, todo un caos, dolor. Gente esperando, gente llorando, gente con la mano en la cara. Puede ser que esta noche esta noche la gracia del Señor se extienda y el Señor firme una renovación de contrato para un nuevo día. A usted le renovaron el contrato y usted estuvo muy mal. Nosotros estuvimos orando por mi hermano Osvaldo mucho rato. Los ministros fueron a hacer su ceremonia. El Señor le renovó el contrato. Y el contrato esta noche, tal vez ayer anoche a las 12 de la noche, la Biblia dice: son nuevas su misericordia. Anoche se nos renovó el contrato para un día más. Tal vez Dios permita que esta noche se nos vuelva a renovar el contrato para mañana. Pero ¿qué va a hacer hoy con la vida que Dios le ha dado? ¿Qué haremos con lo que hemos recibido de Dios? ¿Qué haremos? Si lo podemos hacer mejor y podemos dar más. Hermano, usted y yo podemos dar más y lo podemos hacer mejor. Y yo creo que yo puedo dar más y lo puedo hacer mejor. Y cuando digo eso, no es hacer 20 cultos más, no, es ser más exacto como mi Señor. El propósito de la iglesia, mírenme, es parecerse a su Señor, es representar a Cristo en la tierra, es honrar al Señor en el lugar que Dios le ha puesto. Es que usted en la mañana cuando entra al lugar que Dios le permite entrar, abra esa puerta. De hecho, hoy día Dios me permitió honrarlo.
de una forma delante de unas enfermeras. Dios me permitió honrarlo y me preguntaron: ¿y por qué viene? Le dije: a tal cosa. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Y me dijeron: ¿y qué hace usted? Soy pastor. Y en esa conversación que dimos, poquititos minutos, honré al Señor. Le dije: porque eso nos mandó el Señor, a honrarlo a Él con las cosas que podemos hacer. Y sabe, mañana le voy a decir esto: Dios mañana preparará el escenario. Esta noche el Señor firmará un contrato de renovación, de extensión de un día más. Esta noche el Señor en la noche hará que su corazón siga latiendo, que sus pulmones sigan tirando aire, que sus riñones sigan trabajando. En la mañana, cuando suene el despertador, usted se levante y el Señor preparará todo el escenario. Habrá tal vez una oficina, un puesto de trabajo, vendrá un compañero, vendrá otro, vendrá, y el Señor dirá: te puse el escenario para que me honres a mí. Te puse el escenario, te di la vida para que me glorifiques y para que lo hagas mejor de lo que hiciste ayer, y para que hagas más, para que manifiestes mi gracia a los que lo necesitan, manifiestes amor a los que le falta, manifiestes mi poder, hables de mí, le digas a alguien que yo puedo hacer algo por ellos. Te voy a dar un escenario mañana preciso para que puedas honrarme, para que puedas adorarme, para que a través de lo que haces la gente me dé gloria. Te voy a poner en un escenario. El Señor abrirá un escenario, y donde quiera que estemos, lo honremos a Él, representemos bien su nombre. Que nada en nuestro corazón nos haga alejar de su voluntad, todo lo contrario. Decir: mi Señor pronto llegará. ¿Sabe? El Señor da a conocer su voluntad para que nos preparemos, no para que perdamos el tiempo. Este hombre dijo: el Señor tarda en venir. El Señor expresa su voluntad para que nos preparemos para cuando Él venga. Si este siervo hubiera pensado así, dice: no voy a golpear, voy a preparar todo. Voy a preparar los criados, voy a preparar la casa, voy a preparar el lugar, voy a preparar mi corazón. Cuando mi Señor llegue, verá que estaba esperándolo. Verá que estaba aquí diciendo: Señor, todo está preparado. Aquí están las criadas, aquí están los criados, todo está preparado. Yo conozco la voluntad del Padre para prepararme para su retorno. Póngase en pie, por favor. No tenemos más tiempo. Qué hermoso. Aleluya, aleluya. Cierre sus ojos, hay una hermosa presencia. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento ahí donde está. Su presencia hermosa está en este lugar. Su presencia hermosa está en este lugar. Dígale a su Señor: Señor, yo puedo dar más y puedo hacerlo mejor. Perdóneme por no haberlo hecho mejor. Perdóneme por dar tan poquito. Vamos, dígale usted, y dígale: Señor, mañana el escenario estará preparado. Si esta noche usted renueva sus misericordias, mañana, Señor, mañana le voy a adorar como nunca antes. Le voy a glorificar como nunca antes. Cuando la gente me vea, dirá: algo extraño tienes. Y cuando usted me dé la oportunidad, ay, ¿cuál es la oportunidad, pastor? Cuando alguien te trate mal, expresa la naturaleza de Cristo en tu vida.
cuando alguien te diga que no, cuando alguien te cierre la puerta, cuando alguien te maldiga, cuando esa es la oportunidad de Dios para expresar toda la naturaleza de Cristo que está depositada en ti, para que el diablo se avergüence, para que el infierno se avergüence y se confunda, diciendo: lo hemos golpeado, lo hemos atado a un madero, le clavamos su mano, le pusimos una corona, pero sigue perdonando a la gente, sigue salvando en la cruz, sigue expresando amor, sigue cuidando a la gente. Es eso lo que el Señor quiere ver, es la obra de Cristo en la vida de nosotros, que el cuerpo se parezca a la cabeza, que nos parezcamos a lo que Él hizo. En todas las expresiones de amor, no solamente queramos expresiones de poder, de sanidad y de milagros, sino expresiones de amor, expresiones de fe, expresiones de confianza, que expreses todo. Porque el mundo necesita lo que usted y yo tenemos. El mundo no lo tiene, no lo conoce, no lo vive, pero la iglesia abunda en gracia, en fe, en amor. Tenemos lo que el mundo necesita. El mundo no lo conoce, el mundo no lo tiene, pero la iglesia tiene el patrimonio del amor. La iglesia tiene a Dios, la iglesia tiene el Espíritu Santo, la iglesia tiene la dirección, la iglesia tiene el favor, la iglesia tiene el respaldo, la iglesia tiene el amor que el mundo necesita. Dígale: Señor, no solamente será alguien que llorará en mi escritorio y que he de consolar, sino también alguien que llegará a ofenderme, y lo miraré a los ojos y diré: no importa cuántas veces levantes una ofensa, una mentira en mi contra, te sigo amando y te voy a perdonar cuantas veces sea necesario para expresar el amor de Cristo, hasta que por los poros pueda salir el amor de Cristo en mí. Y no importa lo que tú hagas, te seguiré amando, seguiré pidiéndole a Dios por ti, para que la gracia que me alcanzó a mí, que era más malo que tú, a mí también, a ti también llegue. Vamos, levanten sus manos, dígale: Señor, lo voy a hacer mejor. Voy a hacer su voluntad, no voy a golpear desde la posición que usted me ha dado, porque usted tiene autoridad del Señor. No golpee con la autoridad que el Señor le ha dado. No golpee con la autoridad que el Señor le ha dado. Esa autoridad que tiene, la posición que el Señor le ha dado, es para amar, para manifestar la naturaleza de Cristo, para servir, para honrar, no para dañar a la gente. Vamos, levanten sus manos, díganle: Señor, lo puedo hacer mejor. Lo puedo hacer mejor. Y puedo dar un poco más. Vamos, 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 reciba eso, reciba eso, reciba eso.